Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio de Escuela Sabática en la Asociación General. Tenemos una lección muy importante para estudiar hoy, la libertad de conciencia amenazada. Es una continuación de serie de lecciones, eventos de los últimos días. También estamos juntos otra vez con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Con ayuda de Dios queremos empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Amén. Como siempre vamos a hacer un repaso breve de la estructura de esta lección. El título, como lo mencionamos, habla de la libertad de conciencia amenazada, que significa que continuamos este asunto de libertad de expresión religiosa y también persecución. Eso se ve claramente del primer versículo en la introducción, segundo de Timoteo 3:12, y también todos que quieren vivir piamente en Cristo Jesús perecerán o padecerán persecución. Con la ayuda de Dios vamos a ver cómo es de qué persecución estamos hablando y también qué necesita el pueblo de Dios en esos últimos días tan importantes. Primer subtítulo es una introducción y también es una conexión con la lección pasada, las culpas de Babilonia. Vamos a revisar no solo la apostasía de la Iglesia Católica, pero también las otras iglesias que están vinculadas con ella en doctrina y también en forma de ser. El segundo subtítulo, el gran asunto en discusión. Estamos hablando otra vez de la culminación del conflicto que se va a formar basado en la ley de Dios. Y seguimos adelante con el próximo subtítulo, conscientes de lo que están haciendo. Aquí este subtítulo se refiere más a imagen de la bestia o de las iglesias protestantes. Y vamos a ver aquí la necesidad grande que necesitan las iglesias protestantes de una aclaración en respecto de la ley de Dios. Y aquí viene también punto número 5, que en mi punto de vista es un punto central en esta lección, porque está hablando de nuestra responsabilidad como nuestro deber como pueblo de Dios. Es muy importante entender esto porque es muy importante revelar y enseñar en nuestras iglesias, queridos hermanos, pastores, obreros y maestros de escuela sabática, que el pueblo de Dios no puede quedar pasivo en este tiempo tan solemne y importante. Seguimos adelante con el próximo subtítulo. La ley dominical muy pronto será promulgada, y aquí se dice por qué y cómo y qué tipo de excusa van a usar los legisladores cuando imponen esta ley dominical. El próximo subtítulo es un argumento de apoyo. Es cuando estamos hablando aquí en pregunta 7 y pregunta 8 de la preparación también del pueblo de Dios en estos días tan solemnes, en esos últimos días. Con la ayuda de Dios nos gustaría entrar ahora en los detalles de la lección, y sí estamos agradecidos de la presencia de hermana Raquel, y ella puede ayudarnos con sus comentarios. La primera pregunta, como mencionamos, está relacionada con la culpa de Babilonia y dice: ¿cuáles son las graves culpas de las cuales Babilonia se ha hecho responsable ante Dios? ¿Es una sola iglesia la que tiene este problema o son varias? Es una
pregunta muy importante. Tenemos varios versículos y cada versículo contribuye con mucha información. Debemos ser cuidadosos a no pasarnos el tiempo porque es muy rica la pregunta y se puede comentar mucho. Bienvenida, Raquel. Gracias. Creo que es importante en esta pregunta primero entender qué es Babilonia, cuándo lo encontramos por primera vez. Sabemos que en Génesis encontramos ya este término, Babilonia, como una ciudad fundada por Nimrod, descendiente de Cam, hijo de Noé. Después también la relación con el mismo término en cuanto a la Torre de Babel. Y ahora sí, básicamente el término confusión, mientras que el anterior simbolizaba, aunque sea en perspectiva pagana, puerta de los cielos. Pero este último término, confusión, es el que ha prevalecido y el que de hecho se ha mantenido constante a lo largo de las profecías y las descripciones bíblicas hasta este momento en que llegamos a Apocalipsis. Aquí tenemos 3 capítulos del último libro de la Biblia, sea Apocalipsis 14, 17 y 18, en que en los 3 se menciona el término Babilonia. Sin embargo, necesitamos estos 3 para poder tener la referencia completa y la panorámica bíblica que necesitamos para contestar adecuadamente esta pregunta. En primer lugar, se nos cuestiona cuál es el elemento de culpa o de culpas, en este caso es plural. Bien, el primer elemento que encontramos en el segundo mensaje angélico está relacionado a el vino del furor de su fornicación. El hecho de que el Señor usa como símbolo un líquido es muy significativo, porque si derramamos un vaso de agua nos damos cuenta con cuánta rapidez y fluidez se distribuye el líquido. Por eso es un elemento muy aplicable a esta situación. La distribución de doctrinas falsas. El hecho de que este líquido esté fermentado y que produce ebriedad, de acuerdo a Apocalipsis 17, nos confirma que es un líquido que ha sido procesado, así que ya no es más el líquido puro del mosto o el jugo de uva tal cual, sino que ha sido procesado humanamente. Ya no es la verdad pura la que se distribuye mundialmente y rápidamente, sino que incluye elementos que perturban la mente, cambian el comportamiento y pervierten toda la sociedad, lo cual produce como tal esta bebida fermentada, que es esa doctrina pervertida. Y lo hace a distintos niveles, tal como nos lo explica claramente estos versículos. Está relacionada esta doctrina, modo de pensar y comprensión equivocada, tanto a los niveles de dirección gubernamental como también de dirección religiosa. Influye todo el mundo económico, porque también incluye a los mercaderes y a los reyes como instituciones gubernamentales, y además a toda la población mundial en su generalidad. Porque ocurre sobre muchas aguas, así que sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así que por una parte encontremos la universalidad de las distribuciones doctrinales apóstatas, pervertidas y mentirosas, pero además de eso se nos habla de una pluralidad, porque tenemos en Apocalipsis 17 a la gran ramera, pero después tenemos también a sus hijas. Y cuando consideramos la caída de Babilonia, que es el cristianismo apóstata, en Apocalipsis 17, de hecho en Apocalipsis 14, con el segundo mensaje angélico, sabemos que se está hablando del protestantismo apóstata, lo cual quiere decir que no es únicamente un grupo religioso específico, sino que es un grupo religioso diversificado. Tenemos el espiritismo, el protestantismo,
el catolicismo, y todos ellos con las mismas características y doctrinas apóstatas comunes. Muchas gracias, Raquel, es interesante. También me gustaría comentar algunos detalles en esta pregunta. El primer versículo en Apocalipsis 14 dice: el furor de su fornicación. No se habla de una fornicación sexual, es una palabra griega que significa, dice porneia, que significa no solo una fornicación sexual, pero también una fornicación espiritual. ¿Qué es una fornicación espiritual? Es una adoración a dioses genuinos, a dioses, ¿cómo se llama? No genuinos, dioses ajenos, a dioses ajenos, ídolos, con otras palabras. Y aquí tenemos de verdad adoración de esculturas, adoración de imágenes, que es una transgresión directa de la ley de Dios en varias iglesias conectadas con la Iglesia Católica. Y en el otro, y de otro punto de vista, también la adoración del domingo es una adoración, una fornicación espiritual relacionada con la ley de Dios y la adoración genuina que es el sábado. También en Apocalipsis 17 se habla más claramente de la gran ramera. ¿Por qué? Porque dice que fornicada con los reyes de la tierra. Sabemos que es la conexión de iglesia y la forma política. Entonces se hacen compromisos espirituales o compromisos religiosos para beneficiar el sistema político de uno u otro país. Entonces eso también se considera directamente una transgresión de la ley de Dios, una fornicación. ¿Por qué? Porque prácticamente la autoridad civil se exalta más alto que la autoridad divina. Y también Apocalipsis 18 tenemos más palabras que describe la apostasía de esas iglesias, que dice también que vamos a ver, porque todas las gentes han bebido del vino de furor de fornicación, los reyes de la tierra. Y también un poco antes, caída Gran Babilonia, y hecho habitantes de demonios y guarida de todos espíritus inmundo. Entonces aquí se refiere también de las doctrinas equivocadas, especialmente de la doctrina de la inmortalidad del alma. Tenemos este tema como prácticamente como la predicación primera del diablo en esta tierra, diciendo a Adán y Eva que no morirán. También las iglesias protestantes siguen con la misma doctrina, especialmente cuando se refiere de la ley de Dios, diciendo que seguir pecando no va a obstacular, por ejemplo, su salvación. Vamos a salvarnos solo por fe y la obediencia no tiene ningún papel en el plan de salvación en este caso. Entonces tenemos la misma continuación, la imagen de la bestia o la imagen de las doctrinas equivocadas que encontramos en la Iglesia Católica. En lo mismo tiempo debemos entender que la doctrina y las organizaciones caídas siguen en su rumbo, pero hay muchos miembros sinceros que de ninguna manera merece la misma, la misma actitud, porque ellos son fieles y un día cuando entiende o cuando escucha el llamado, entonces ellos se unirán también con el pueblo de Dios. Seguimos ahora con la segunda pregunta. En el templo final, ¿cuál será el punto culminante
de controversia. ¿Qué dice aquí? Es interesante considerar en este momento que si habíamos analizado que ese vino que produce ebriedad y que ha sido distribuido en los niveles civiles, comerciales y poblacionales, se centra en una forma muy intensa, especialmente con la ley de Dios. Es decir, si sabemos que los 10 mandamientos son un elemento distintivo del carácter de Dios y que identifica a aquellos que le sirven y le siguen fielmente, esta doctrina apóstata que produce ebriedad y que es fornicaria es precisamente la perversión de esos mandamientos de Dios. Y por esa razón se produce una confrontación entre una presentación de la ley de Dios falsificada, manipulada humanamente, y aquella que es la auténtica y la verdadera tal cual Dios la pronunció en Éxodo 20. Y dentro de ese contexto de la ley de Dios, específicamente ahora el cuarto mandamiento también resurge con una intensidad mayor precisamente por la supremacía que se le da al primer día de la semana como día de adoración a Dios. Así que de todo el conjunto de doctrinas equivocadas, estas se enfocan en la ley de Dios y específicamente en el cuarto mandamiento. Así que estos son elementos de identificación que enmarcan uno u otro grupo humano de acuerdo a su lealtad a uno u a otro direccionamiento o pauta religiosa. Muchas gracias. Interesante es que los diferentes movimientos o iglesias combaten la ley de Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, el cambio de la ley de Dios de parte de la Iglesia Católica no es un secreto. Ellos lo cita como con orgullo que el cambio del sábado al domingo, por ejemplo, fue cambiado no basado a las escrituras, pero basado en la decisión de la Iglesia y los derechos que tiene la Iglesia para cambiar las leyes y cambiar cosas de la Biblia. Ello se refiere de su autoridad y potestad dada especialmente como descendiente de Pedro, pero del apóstol Pedro. Pero las iglesias protestantes, por ejemplo, ellos no se refieren a las decisiones de las iglesias católicas, pero ellos intentan justificar el día domingo con las Sagradas Escrituras, buscando formas de justificar la celebración del domingo. En ese sentido, es más sutil y más peligroso los argumentos que ellos están usando. Pero interesante es también que las doctrinas protestantes son también muy peligrosas de punto de vista que ellos intentan deshacer la influencia de la ley de Dios y una forma muy sutil, diciendo que la ley de Dios prácticamente no es necesaria para la salvación, deshaciendo la importancia de la ley de Dios como tal, e inclusivamente el sábado. Entonces se convierte el cristianismo en una forma de libertinaje en que todo el mundo vive en la forma como ellos lo ven o como le gusta, y al mismo tiempo las iglesias prometen una salvación que lamentablemente la Biblia no está autorizando. Por lo tanto, tenemos esta dualidad de combate contra la ley de Dios, y sabemos que esto entra en una culminación en los últimos días. Pero seguimos adelante con la ayuda del Señor y vamos a ver pregunta número 3. ¿Cuál es la misión del ángel que sube de donde sea el sol? Tenemos un otro ángel, no más los 3 ángeles
de qué estamos hablando, y es importante explicar el asunto y la función de distintos ángeles. Si las dos preguntas anteriores nos enfocaban en el movimiento a nivel mundial que tanto el poder civil como religioso realiza, aquí se está hablando de lo que ocurre a otro nivel y paralelamente a esa misma acción. Y es lo que el cielo realiza, mientras que el poder del mal se está preparando y uniendo poderes políticos e instituciones religiosas apóstatas con el fin de llevar a su máximo clímax el mayor engaño para la humanidad. Al mismo tiempo Dios está obrando y Dios tiene un plan al respecto, y eso lo encontramos descrito aquí en Apocalipsis capítulo 7, cuando se habla del sellamiento. Entonces, en este capítulo se nos presentan los 4 ángeles que retienen los 4 vientos, es decir, desde los 4 puntos cardinales de la tierra, es decir, ellos retienen que todavía esta conflagración y esta controversia llegue a su punto final y se precipite en acción, ya que Dios está realizando una obra y lo hace a través de un ángel que tiene la misión de sellar, tal como las Sagradas Escrituras dicen, sellar en sus frentes a aquellos que son los siervos de Dios. Así que mientras se están identificando por una parte aquellos que siguen una confesión religiosa apóstata, también se está realizando una identificación de aquellos que siguen el camino que el Señor ha identificado con la pureza de su verdad y la observancia de la ley de Dios a través de su poder. Así que son 2 momentos que actúan paralelamente. Por una parte, es la identificación de aquellos que van a elegir y eligen un camino equivocado y de aquellos que también se están orientando en la forma correcta, y el Señor hace que las señales de los tiempos se posterguen o se lentifiquen, porque todavía aquellos que van a ser sellados no lo están. Muchas gracias. Interesante aquí es el testimonio. Las primeras líneas del testimonio dice claramente: los israelitas colocan sobre sus puertas una señal de sangre para mostrar que pertenecían a Dios. Los hijos de Dios en este tiempo también llevarán la señal de Dios ha establecido. Es interesante que se habla de una señal visible, y esta señal visible no es un chip, no es un tatuaje, no es una señal, un sello externo. Debía ser muy fácil si es así, pero es prácticamente un carácter santificado, una obediencia a la ley de Dios y una obediencia en la palabra de Dios. Es importante entender eso porque surge mucha información por internet hablando de un chip electrónico de que se coloca en la mano de la humanidad para controlarlo. Eso no es esta señal de que está hablando la Biblia. La Biblia está hablando de una cosa mucho más complicada. Es un carácter santificado, una obediencia. El sello de esto es el día sábado, o la celebración del día correcto de Dios, como un punto de obediencia y respeto a Dios como creador. Con la ayuda de Dios queremos también proceder con la próxima pregunta 4. La Iglesia Protestantes Dominicales advierten el peligro y en qué se encuentran. ¿Entienden las iglesias protestantes el peligro en que ellos están o no lo entienden? ¿Son conscientes de su, vamos a decir, apostasía o no? Porque la Iglesia Católica ya sabemos que
ellos abiertamente declaran el cambio de la ley y las otras doctrinas que no son basadas en las escrituras, en las sagradas escrituras. Pero ¿qué pasa con el protestantismo, la imagen de la bestia? Es interesante que la declaración del Señor Jesús, parafraseada de la profecía de Isaías, que establece una polarización entre lo que se dice y entre lo que se hace, entre lo que se supone que es lo correcto y lo adecuado con la práctica o la negación de esto. Eso es relacionado con la cita de Mateo 15. Por otra parte, tenemos también Colosenses 2, donde se nos habla de tradiciones, de filosofías, de sutilezas y de forma de pensar contraria a la voluntad de Dios. Entonces ahora nos damos cuenta de algo interesante. Mientras que la Iglesia Católica Apostólica Romana afirma, se enorgullece de ser la autora del cambio de la ley de Dios, cuya autoridad consideran que han recibido de Dios mismo, por otra parte los protestantes no asumen ese hecho, sin embargo practican y se someten a ese acto. ¿Por qué razón? Aunque no fueron los protestantes los que procedieron al cambio y al establecimiento del domingo como día de adoración falso, sin embargo, lo han adoptado y lo consideran el día de adoración a Dios. Considerando también la inmortalidad del alma, que ellos también lo adoptaron de la Iglesia Católica Apostólica Romana y muchos otros elementos. Los protestantes siempre a su vez se han enorgullecido de ser aquellos que luchan por las libertades y respetan también, en este caso concreto en relación a nuestro tema, la libertad de conciencia. Recordemos que el protestantismo era la religión mayoritaria en el tiempo del surgimiento de la bestia que sale de la tierra y se caracterizó precisamente por este elemento de tolerancia y de diversidad de credos sin ningún tipo de contrariedad. Así que los protestantes como institución, aunque se someten a Roma como institución religiosa, no son conscientes de que están haciendo esto y que de hecho son totalmente dependientes de esta mayor o macro institución religiosa. Y esto es lo que lo hace especialmente engañador el pensamiento, ya que consideran que propiamente se identifican con las libertades, con los respetos a las diversas religiones, culturas, razas, etc., cuando en realidad, uniéndose con este otro poder, que es avasallador, opresor y pervertidor de la verdad, siguen exactamente en el mismo camino, sin pensar que se llegará el momento en que nieguen los propios elementos que los identificaron como protestantes. Es decir, no protestarán, se someterán tal como están actualmente realizando a través de los vínculos y los enlaces ecuménicos. Muchas gracias. Prácticamente los miembros o un número muy grande de miembros protestantes no están conscientes del peligro en que ellos se encuentran. Ellos siguen su forma de adoración, confían en la iglesia, confían en las doctrinas y las predicaciones de los pastores. En el contrario, muchos de los líderes de esos movimientos sí están conscientes del cambio doctrinal que existe dentro de la iglesia. Por ejemplo, la pérdida de identidad. Por ejemplo, hay varias iglesias protestantes que pidieron oficialmente perdón de la iglesia católica por hacer obra proselitista y evangelizando a los católicos. En contrario, muchos de los miembros protestantes consideran
hasta la Iglesia Católica como no cristiana. Entonces entendemos que hay una dualidad muy grande y por eso debemos también entender este asunto y actuar con respeto y con mucha prudencia y cuidado cuando hablamos con miembros de esas iglesias protestantes, así como también miembros de la Iglesia Católica, porque muchísimos de ellos son inconscientes del peligro en que ellos están y también tienen una actitud muy sincera hasta en la religión. Más claro en ese sentido entendemos nuestra responsabilidad como pueblo de Dios, y aquí entramos en la pregunta número 5. ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios en ese tiempo solemne cuando se acercamos a la ley dominical y la limitación de practicar las cosas de nuestra conciencia? Aquí nos estamos centrando no en lo que otros hacen, no la labor que el mal realiza sobre la tierra, sino que estamos hablando de aquellos que están viviendo esta situación y representan y predican la verdad. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud que cada uno de nosotros debe tener? El primer lugar es una actitud de vigilancia, de observación y de cuidada atención. Y esto se expone claramente por medio del uso del término atalaya. El atalaya tiene la obligación de estar despierto, tiene el deber de vigilar, observar detenidamente todo alrededor, ser consciente de todo lo que acontece y de lo que puede convertirse en un peligro para la ciudad a la cual debe alertar antes de que el peligro sea ya un hecho. Bien, entonces el primer elemento es la actitud de estudio, observación, conciencia y conocimiento de la realidad presente. Pero eso no es todo, sino que debemos estudiar cuidadosamente y escuchar la palabra de Dios. Mientras que por una parte la palabra de Dios nos permite conocer el cómo, el cuándo, el por qué del momento en que vivimos, tenemos que permanecer en esa conexión permanente de escucha acerca de la voluntad de Dios. Pero eso no es todo. Además de la actitud personal, de la conexión personal con Dios, tiene que haber un tercer nivel de responsabilidad y es en relación a los demás. Es decir, debe comunicarse, 1, lo que se sabe, 2, lo que se descubre y 3, avisar acerca del peligro. Así que nos encontramos en una tridimensionalidad de deberes. Es deber nuestro mantener una estrecha, profunda relación con Dios, siempre prestos para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos, al mismo tiempo conscientes y vigilantes de todo lo que ocurre alrededor, es decir, todos los movimientos religiosos, todas las circunstancias y conexiones políticas, religiosas que se están dando en nuestra sociedad actual. Pero además de eso, nosotros tenemos que proyectar hacia los demás y avisar de lo que está aconteciendo. Así que es tripartito el deber que debemos desarrollar cada uno de nosotros. Y aquí se nos habla de algo muy significativo. El Señor no nos hace responsable de lo que los demás pueden hacer cuando se les comunica la verdad. Por eso se nos habla de 2 casos. Se nos dice, bueno, si nosotros sabemos, si somos conscientes de lo que está ocurriendo y no advertimos, ¿qué ocurre? La persona desconoce lo que acontece y posiblemente va a seguir en su camino del error. Pero
la condenación que recibe la persona por sus propias obras nos hace copartícipes por no haber intervenido en el camino y haber comunicado la verdad. Entonces, este elemento es fundamental, inclusive cuando la persona recibe, cambia y reorienta su dirección porque se alarma y reconoce la gravedad de la situación por la comunicación que se le ha hecho. Gracias a Dios esa acción se ha dado. Así que tenemos ambas opciones, los que van a aceptar, los que no van a aceptar y los que no aceptan porque no se les informa o porque voluntariamente deciden no hacerlo. En ambos casos no se nos hace responsables de esa acción porque la persona tiene la libertad de conciencia, la libertad de decisión de aceptar o rechazar. La responsabilidad que cae sobre nosotros es cuando nuestro deber hacia los demás no se cumple. Muchas gracias. La Atayaya prácticamente tienen un privilegio que están también en un lugar más alto que los otros, además, dentro de la ciudad. También los vigilantes pueden ver más lejos que los otros y por eso tienen el deber advertir el pueblo cuando vienen las amenazas. Pero es interesante que cuando hablamos de la libertad de conciencia, prácticamente considerando el testimonio aquí, entendemos que la libertad de conciencia está amenazada y está amenazada todos los días. También en nuestra vida diaria podemos enfrentar muchas veces limitaciones de libertad de conciencia. Puede ser que una persona está buscando trabajo y no le permiten acceso de este trabajo por su principios religiosos, porque no trabajan el sábado, porque nuestros niñas, por ejemplo, tienen un vestuario diferente en las escuelas y ya se presenta un problema, ellos sufren casi una persecución en las escuelas públicas, y todo eso es una lucha contra la libertad de la conciencia religiosa. También saludar la bandera de varios países, casi todos los países tienen esa costumbre, y si no lo hacemos, también es un asunto que puede ser una amenaza de la libertad de nuestra conciencia. Pero, queridos hermanos, debemos entender claramente que si nosotros no podemos luchar hoy para la libertad de nuestra conciencia, tampoco vamos a tener la fuerza y la experiencia a luchar con los enemigos de nuestra libertad cuando eso se convierte en un problema muy serio, una ley federal de Estados Unidos que también se convierte en no solo una ley de Estados Unidos, pero una ley internacional, porque muchos, casi todos los países lo adoptan muy pronto después de esto. Entonces debemos entender que el deber del pueblo de Dios no es solo advertir al otro, pero también reformar su propia forma de ser y demostrar un ejemplo. En ese sentido, un ejemplo que el mundo hoy día necesita. Vamos a seguir adelante con pregunta número 6. ¿Cuándo dará el protestantismo la mano al papismo? ¿Cuándo va a ser eso? Prácticamente está hecho, pero vamos a ver qué pasos más estamos esperando. Bien, hemos estudiado en lecciones pasadas que ese acercamiento del protestantismo hacia el papismo es procesual, es decir, no ocurre instantáneamente, sino que sigue básicamente un proceso que bíblicamente también está claramente especificado. Recordando de nuevo los versículos que ya estudiamos en Apocalipsis capítulo 13, nos damos cuenta que esta imagen de la bestia, que es el protestantismo,
recibe vida, es puesta de nuevo en la palestra, se le da una importancia significativa a través de un poder civil, como en este caso específico es los Estados Unidos de América, la bestia que sale de la tierra. Ahora, cuando se le da ese énfasis y ese protestantismo apóstata especificado en el segundo mensaje angélico se pronuncia, ya que ya tiene vida, habla. Y las palabras que habla son terribles. Así que llega primero un segundo nivel de pronunciamiento. Y ese hablar está relacionado con la declaración o la formulación de principios opresores. Pero eso no es todo. Después se procede a la formulación, a la acción de esa declaración verbal. Así que, ¿en qué momento se produce esta situación? Aquí se nos dice que realiza toda esta obra delante de la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Así que nosotros sabemos que ese acercamiento se produce cuando empieza a pronunciarse elementos de asociación, de conexión entre estas dos instituciones religiosas. El acercamiento empieza por buscar los puntos en común y evitar dar énfasis a los puntos diferenciales. Sabemos que el domingo y la inmortalidad de almas son dos elementos, entre otros también, que vinculan estrechamente estos dos poderes religiosos. En el momento en que se produce la conexión entre Estado e Iglesia, cuando la Iglesia alcanza el nivel en que un principio religioso se convierta en un principio civil, es el momento en que se establece, y es el inicio también de la ley dominical, que sabemos que también tiene a su vez un progreso como tal. Así que no es instantáneo y empieza en el momento en que se enfatizan los elementos en común, se hacen a nivel verbal, esa relación de acercamiento es cada vez más estrecha, hasta que se llega a una formulación de acto para limitar, ahora sí, y este es el elemento que conecta en forma directa al título de la lección, la libertad de conciencia. Es decir, falta de tolerancia religiosa, eliminación de elementos diferenciales en favor de la homogeneización universal de principios religiosos firmes, sin la posibilidad de aceptar cualquier otro elemento diferencial. Muchas gracias. Me gustaría comentar un poco en el segundo testimonio, que concretamente dice así: los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado mediante un decreto nacional de imponga del falso Dios de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, viviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Eso es un asunto muy especial. Es cierto que ahora tenemos una imagen de la bestia que imita varias doctrinas que también hermana Raquel mencionó, pero esta conexión se va a hacer más estrecha y se va a demostrar de una forma perfecta después de que sale la ley dominical prácticamente como una ley nacional, porque estatalmente varios Estados Unidos tienen esta ley dominical, pero nacionalmente, federalmente todavía no existe. Entonces, cuando esta ley sale, entonces el protestantismo se unirá
no solo ideológicamente con la Iglesia romana, pero tenemos una identificación en la opresión y con la opresión y con la dictadura contra la conciencia de los fieles. Entendemos, hermanos y hermanas, que la extensión y la conexión de la imagen de la bestia y la bestia está en progreso, pero la culminación de esta conexión viene cuando también sale la ley dominical. Siguiendo adelante, vamos a ver ahora qué argumento tienen y cuál será el principal argumento para imponer la dictadura de la ley dominical. El caso que se nos presenta del conflicto que se levantó en el tiempo de Esther es realmente significativo y aplicable a la situación que en breve vivirá el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuáles serán los argumentos? Aunque se no habla de un argumento principal, queremos considerar todos los matices que se dan. Entonces, en primer lugar se nos dice que es un pueblo esparcido. Es un pueblo que está en todo lugar, así que tiene una diversificación completa en los diversos continentes. Así que no se trata de un grupo humano aislado en un lugar geográfico específico, sino que es un grupo humano que tiene representación continental y que ahora se identifica porque tiene elementos diferenciales en cuanto a los demás, en cuanto a la mayoría. Y recordemos el versículo porque dice, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Así que este grupo humano que está en todos los continentes de este planeta, este pueblo de Dios, tiene rasgos, características, costumbres, elementos de identidad que son diferentes a todos los demás. Pensemos que el principio que establece la ley dominical es que no haya diferencia, que todos crean, que todos hagan y que todos piensen de la misma manera. Ahora, este grupo humano que es el pueblo de Dios tiene elementos que no son comunes a todos. 1, vestuario, alimentación, creencia, modo de adoración a Dios, actitud ante las autoridades, etcétera, etcétera. Así que todos esos elementos diferenciales son una razón para justificar la eliminación de este pueblo que no respeta lo que todos ya han aceptado. Pero hay todavía más elementos. Dice, no observan las leyes del rey. Es decir, es un pueblo que cuando las leyes civiles se colocan por encima de la ley de Dios en forma opresiva y aniquiladora, actúan y rechazan esa autoridad. Recordemos que en este año se va a celebrar el centenario de esa acción en contra de un poder civil opresor, como ocurrió en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial y en otras conflagraciones bélicas que se han realizado desde entonces. No es que se actúe rebeldemente en contra de la autoridad civil, sino que simplemente se coloca la autoridad divina sobre la autoridad civil cuando ésta se confronta con la misma. El otro elemento significativo es, y al rey no le viene provecho de dejarlos. Es decir, el hecho de que crean diferente, vivan diferente, y consideren a Dios con una autoridad superior a cualquier institución religiosa o institución civil, implica un riesgo para la autoridad civil, porque no
sigue fielmente y no se somete a lo que todos hacen. Por esa razón es tan importante mantener los elementos diferenciales, hermanos. Y esta sección tiene que enfatizarse especialmente porque la libertad de conciencia es amenazada en el momento en que la humanidad no tolera la diferencia. Ese es el elemento trágico. Y la diferencia se da en cuanto a la ley de Dios. Si hoy nosotros como pueblo, como individuos, no somos capaces de dar un paso al frente en nuestro diario vivir, en las circunstancias que nos toca enfrentar, que requieren fidelidad por nuestra parte. Perdón, el profeta nos dice, si no anduvimos con los de a pie, ¿cómo andaremos a la par de los que cabalgan? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos ayude a mantener la diferencia en lo que respecta a la fidelidad de Dios, a los elementos distintivos ante el mundo de un pueblo que representa la pura verdad, no una verdad manipulada humanamente, no falacias y filosofías vanas, sino la verdad pura tal cual es en Dios. A eso hemos sido llamados como pueblo. Y hemos sido llamados como pueblo y nuestra justificación de existencia es de hecho la elevación de la ley de Dios sobre toda circunstancia y en todo momento. Y esos elementos distintivos deben enfatizarse, no de una manera radical y fanática en relación a otros grupos religiosos, sino simplemente como los elementos que fundamentan la verdad en Dios. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que cuando se habla de Estir, sabemos que la persecución empezó porque Mardokai no adoró, no se inclinó adelante del hombre y adoraba solo a Dios. Otra vez entendemos que todo además fornicaron, vamos a decir, usando las palabras de la Biblia, con las autoridades, adoraban las autoridades, se inclinaban adelante de ellos, con la diferencia de Mardokai, que no significa que Mardokai no respetaba las autoridades, en contrario, él ayudó al rey, ayudaba al rey, pero por su religión no se inclinaba adelante del hombre, porque quería adorar el único Dios, el creador del cielo y tierra. Entonces, así entendemos que de una forma semejante va a suceder también en el fin del tiempo. Pero no debemos tener miedo de esas leyes y de las autoridades, porque sabemos que Dios es más poderoso. ¿Cómo actuará el pueblo de Dios en estas circunstancias? ¿Qué ha sucedido entonces y cómo actuó el pueblo de Dios en este tiempo de la reina Esther, pero también en todos los tiempos cuando entramos en un tiempo de crisis? Es interesante ver cuál es la actitud a seguir, y eso es realmente significativo porque tenemos distintos pasos. El primer paso es ser consciente de lo que ocurre. Así que cuando se da a conocer la situación y Mardoqueo comunica a Esther el decreto que se ha pronunciado, se produce una actitud. Y la primera es la de ayuno y oración. Es decir, cuando sabemos que este momento está ahora, hoy, mucho más cercano que nunca antes, nosotros tenemos que asumir una actitud espiritual específica, es decir, de mucha más estrecha comunión con Dios, mucho más estudio de la palabra de Dios, mucha más comunión constante y permanente con el Señor, cuidar nuestra experiencia religiosa, pero no quedar simplemente en ese nivel de interioridad propia, sino que ahora la reina Esther decide presentarse delante del rey. Así que aunque se presenta primero delante de Dios, ahora tiene que presentarse delante de la autoridad civil que ha pronunciado ese decreto.
lo cual era contraproducente porque la ley medo-persa solo permitía la audiencia ante el rey cuando el rey la había autorizado previamente. Ahora, en este caso, era peligro de sentencia de muerte presentarse sin previo aviso y sin la autorización del rey ante él. Ahora, habiéndose Ester presentado antes delante de Dios, podía asumir cualquier consecuencia. Así que dijo, si perezco, que perezca. Pero fue y se presentó delante del rey. ¿Y eso qué quiere decir? Que en momentos de crisis de esta envergadura, donde la libertad religiosa está en juego, y sabemos que ese momento se está acelerando en forma impresionante en nuestra sociedad presente, tenemos que cultivar esa relación con Dios, pero tenemos que dar un paso al frente y solicitar ante las autoridades civiles el cese de esa actuación. Y si eso no se da, hay que dar testimonio. Hay que presentar qué es la verdad, cuáles son los derechos inalienables de todo ser humano de poder tener la capacidad de decidir, de elegir y de vivir su vida religiosa en plena libertad. Ahora, eso no fue todo. Después de presentar ante las autoridades civiles lo que creemos delante del Señor, debemos ahora proceder a hacer un frente común. Entonces, ¿qué ocurrió en ese tiempo? Todos los judíos se organizaron, establecieron un sistema de defensa en forma conjunta, todos aquellos fieles que querían defender la verdad. Así que, además de esa actitud individual, el pueblo de Dios se unirá como nunca antes en la defensa y en la presentación de la verdad, indistintamente de las consecuencias. Los fieles, entre los cuales queremos estar, y el Señor nos conceda esto en gracia, están dispuestos a perder propiedades, sus bienes, hasta su propia vida, pero enfrentar al enemigo de las almas y al opresor de las conciencias. Y sabemos también por la historia del libro de Ester que el Señor intervino en una forma especial y la victoria fue dada al pueblo de Dios. Del mismo modo, el Señor intervendrá en favor de su pueblo y de una forma espectacular a través de su segunda venida, la liberación final de su pueblo se dará. Muchas gracias. Debemos recordarnos que en otro tiempo de crisis esta misma situación se ha repetido. Por ejemplo, en el tiempo del gobierno nazi en Alemania, también tenemos asuntos muy semejantes de la persecución de los judíos. Y sabemos que nuestro pueblo también dejó mártires por preservar la libertad de su conciencia. Pero no solo los fieles fueron participantes de esta muerte de mártires, también tenemos muchos protestantes, hasta católicos, líderes de la Iglesia Católica que también protestaba activamente contra esta dictadura y muchos de ellos perecieron también luchando por la libertad de su conciencia. Entendemos, hermanos y hermanas, que el tiempo de crisis va a producir un zarandeo y una separación en todas las iglesias. De todas las iglesias van a salir los fieles y unirse con el pueblo de Dios. Y lamentablemente vamos a observar que en el pueblo de Dios también, adventistas, muchos de ellos van a apostatar, se van a apartar por tener miedo a defender los principios genuinos, los principios bíblicos. Por eso debemos estar preparados espiritualmente para esos días de pruebas, esos días de zarandeo, pero también son días gloriosos, porque sabemos que cuando este tiempo de crisis se acerca, también se acerca el fin y la venida de nuestro querido Señor Jesucristo y la liberación final
del pueblo de Dios, la resurrección o el cambio de nuestra naturaleza inglorificada y el encuentro tan deseado, en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y la entrada permanente en la vida eterna. Por eso no debemos temer nada, pero con mucho fervor y con mucha oración y ayuno debemos prepararnos. En lo mismo tiempo debemos entender que no hay seguridad en ningún otro lugar. No podemos pensar a escaparnos de una manera, física o de frontera, pero la preparación o el escape más seguro en ese tiempo de crisis es en la oración, es en acercamiento de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Le deseamos un bendito sábado y disfrutan el estudio de la palabra de Dios. Amén.